Hoy vamos a preparar unos deliciosos ñoquis sin gluten. Una receta súper fácil que te va a sorprender. Ñoquis de quinoa y batata. Y para preparar estos deliciosos ñoquis vamos a usar una batata o camote de 390 gramos. La batata es rica en fibra, tiene antioxidantes, contiene potasio, magnesio, es un superalimento. Vas a retirarle la cáscara y lo vas a cocinar en abundante agua por aproximadamente 20 minutos. Y la quinoa, te recuerdo cómo cocinarla, vamos a hacer media taza de quinoa. Primero la vamos a lavar muy bien varias veces hasta retirar esta espuma que se llama saponina. Vamos a enjuagarla por lo menos 5 veces y una vez que el agua te quedó así de limpita, sin espuma, en ese momento ya está lista para cocinarse. ¿Y cómo la vas a cocinar? Vas a cocinar media taza de quinoa en el doble de agua, una taza de agua. La vas a cocinar por aproximadamente 15 minutos y te tiene que quedar así. Una vez cocida te va a quedar así, sequita, y si no te queda así, le retirás el excedente de agua. Y para darle sabor a estos ñoquis vamos a usar nuez moscada. Voy a rallar una nuez moscada que la podés comprar así y rallarla o la podés comprar ya en polvo. Te cuento que la nuez moscada tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias y antioxidantes. Así que aprovechala, usala en tu cocina porque es un alimento súper saludable. Bueno, ahora vamos a colocar la quinoa que ya está cocida junto con la batata en una procesadora con la nuez moscada, una cucharadita de sal marina y 3 cucharaditas de aceite de oliva. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y de compartirla. Estos son los ingredientes que van a armar la masa de estos ñoquis. Esto lo podés hacer si querés, lo podés pisar con un tenedor, pero te cuento que es más práctico de esta forma. Mirá la consistencia, te va a quedar una consistencia así como elástica, que parece que tuviera fécula, parece que tuviera gluten, pero no, esta es la consistencia que tiene la quinoa junto con la batata. La batata, a diferencia de la papa, no solo es un superalimento, sino que para cocinar es mucho más práctico porque tiene menos agua y tiene más elasticidad. En este caso, para hacer los ñoquis. Vamos a sumar 1,5 tazas en total. Voy a usar, primero voy a agregar 1 taza de harina premezcla sin gluten, que te cuento que la podés sustituir por harina de garbanzo, por harina de arroz, por harina de espelta, si usas harina de espelta. Y la idea es que te quede una masa que no se pegue, ¿sí? Vas a armar un cilindro, vas a cortar en partes. Te cuento, mira, esta es la premezcla que yo uso. Las premezclas sin gluten, en este caso, tiene fécula de mandioca o de papa, harina de arroz, harina de avena sin gluten. Generalmente se compran en tiendas naturistas o en supermercados. Y como te conté, si no tenés harina premezcla sin gluten, podés usar harina de arroz, podés usar también la harina de espelta, podés usar harina de avena o harina de garbanzo. Y ya están listos para cocinar, pero yo le voy a dar mi toque personal y le voy a hacer la formita. Esto es muy fácil, si lo querés hacer, simplemente haces una leve presión sobre el tenedor con cada uno de los ñoquis y vas a conseguir la forma clásica de los ñoquis. Y mira, te cuento cómo los podés, si los querés congelar, cómo los tenés que congelar. Los vas a congelar así de esta forma en una bandeja separaditos para que no se peguen, y una vez que están congelados los podés guardar en un recipiente cerrado por hasta 3 meses en el freezer. Y si los querés cocinar como voy a hacer yo, es muy fácil. Mira, te cuento cómo los voy a acompañar. Voy a colocar en una sartén un poco de aceite de oliva, un diente de ajo, un pimiento rojo y voy a dorarlos mientras caliento el agua para cocinar los ñoquis. Abundante agua vas a calentar en una olla, vas a agregar un poco de sal y una vez que el pimiento rojo está doradito, vas a agregar tomate fresco. Yo voy a usar para 3 personas, como te dije, un diente de ajo, un pimiento rojo y 2 tomates picados. Voy a sumar pimentón, orégano,
sal, pimienta negra y voy a ir así moviendo la sartén, y una vez que el agua ya esté hirviendo, el agua tiene que estar así, hirviendo para cocinar los ñoquis. Mira, tengo todo listo, tengo el colador cerca, la salsa se está haciendo y voy a sumar los ñoquis. Importante el tema de la cocción. Te vas a quedar al lado de la cocina para que no se te pasen los ñoquis, porque son solo entre 3 y 5 minutos. No más de 5 minutos van a estar listos en ese tiempo. Es muy importante que respetes el tiempo. 5 minutos en total. Los tenés que sacar para que te queden a punto. Van a quedar fantásticos y ahí los retiras para sacar el excedente de agua y los vas a sumar a la salsa. En este caso yo hice esta salsa así súper natural, rapidita, que es con tomate, pimiento rojo, y le voy a agregar albahaca fresca. Y no te imaginas lo rico que quedan estos ñoquis. Los querés guardar en el refrigerador, los podés guardar por hasta 3 días si no los querés congelar. Y si los querés congelar cocidos, también los podés congelar cocidos y después los calentás. Si todavía no te suscribiste a mi canal Recetas de Gris, te invito a que te suscribas, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video, y de esa forma no te pierdas ninguna de mis recetas. Esto es ideal para comer en familia, un alimento súper saludable, una pasta sin gluten con 2 súper alimentos, batata y quinoa. Espero que te guste la receta y que cuando la prepares me cuentes en los comentarios cómo te quedó.